Me da muchísima alegría darte la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos el maravilloso mundo del autodescubrimiento y el crecimiento personal. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida. Estás en Llévame Contigo y Vuela. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela, un espacio en donde también contamos historias de vida, de resiliencia y de gran transformación personal consciente. En esta ocasión me complace presentarles a la colombiana Natalia Catalina, quien actualmente reside en España. Natalia es una mujer extraordinaria, con un corazón lleno de amor y de nobleza. Por cierto, Natalia ha enfrentado grandes desafíos inimaginables y ha emergido con fuerza inspiradora. Natalia es licenciada en Administración Pública, pero además está certificada como asesora en la crianza consciente. Hoy día Natalia trabaja uno a uno con mujeres que desean transformar su vida. Ella las acompaña para que saquen sus grandes potenciales, pero también es asesora en la crianza consciente. Hoy me complace recibirla y compartir con ella y con todos ustedes su historia de vida. Una historia que al momento de ustedes estarla escuchando, sin duda alguna, estoy segura que van a lograr conectar con esa parte tan genuina de Natalia Catalina. Cata, mi querida Cata, bienvenida a Llévame Contigo y Vuela. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, Carla, por esa presentación tan maravillosa. Me siento muy agradecida de estar aquí y de escucharte. Bueno, escucharte a ti es inspirador, así que me siento agradecida, emocionada y con muchas ganas de seguir y de hablar de esta historia transgeneracional, transpersonal tan grande. Fíjate, para todos los que hoy nos escuchan, quiero compartir que me tocó acompañar a Cata por casi 2 años, siendo su tutora en el máster Dar Voz al Niño de Ivonne Laborda. Realmente compartir con Cata como alumna del máster, pero también como mujer y madre de familia, ha sido una gran experiencia. Y de entrada, agradecer enormemente, Cata, que en este momento abras tu corazón al mundo, porque es de saber que hoy nos escuchan desde todos los rincones del mundo. Poco a poco, Llévame Contigo y Vuela se ha posicionado en el cariño y también ha construido un mundo de credibilidad para todas las personas que hoy por hoy se han convertido en nuestros oyentes. Cata, sin más preámbulos, me gustaría que así, con el corazón en la mano, y con esa gran calidad humana que te caracteriza y esa transparencia de tu juventud, nos compartas a todos cómo es que inicia la historia de Natalia Catalina, una historia de entrada dolorosa a partir de la pérdida de su padre. ¿Cómo es que impacta, Cata, ese evento en tu vida? Bueno, Carla, el asesinato de mi padre a tan solo 5 años de edad marcó mi vida de una manera increíble. A tal punto que yo hoy, a 29 años y siendo madre de un bebé, todavía siento un nudo en la garganta cuando hablo de esta herida tan profunda. Aún me sudan las manos. Todavía llega el llanto en algunas ocasiones que merece ser escuchado y sostenido. Entonces, fue y ha sido una herida muy profunda y muy potente y me impulsa hoy, me motiva a mencionarlo, a nombrarlo, porque siento que lo más doloroso para una niña al perder a su padre asesinado violentamente a 5 años de edad, más allá de la muerte, es cómo ese dolor puede ser arrastrado con el paso de los años. O sea, cuán importante es hoy que en nuestros hogares hablemos y mencionemos la verdad de los hechos. Veamos a los niños con esa mirada amorosa y compasiva que necesitan en esos procesos dolorosos y sobre todo que podamos ser capaces de pedir ayuda profesional cuando se necesita, como
en una pérdida, en un asesinato, em, en una separación, en cualquier momento doloroso y desgarrante de nuestra alma, pedir ayuda profesional es lo más sensato para con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Entonces, recoger el dolor de un niño, en mi caso, pues la verdad no fue nombrada, porque qué madre, o por lo menos en ese momento, mi madre no pudo nombrarme los hechos porque mencionar el asesinato producto de una infidelidad, es decir, a mi padre lo asesinó el amante de su pareja del momento, o sea, mi madre y mi padre ya se habían separado y lo asesina a él el amante de su pareja. Entonces, claro, este hecho tan violento, tan cruel, tan triste, no pudo ser nombrado. ¿Y qué ocurre cuando no mencionamos la verdad? Pues se genera toda un desorden psíquico porque escuchas una parte por aquí, tu ser intuye algo. Yo de niña recuerdo que yo decía, esto como que no. O sea, los niños realmente tienen una capacidad muy profunda de conectar con los adultos y a veces esto se nos olvida por completo y creemos que los niños no entienden. Y no es así. Los niños entienden y sienten porque se conectan profundamente con quienes están a su alrededor. Entonces, no nombrar los hechos o produce este desorden, este dolor que después, como ya lo mencioné, puede ser arrastrado con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre cuando el dolor no es atendido y no es recogido? Produce todo el vacío emocional, que fue lo que me ocurrió a mí. Yo iba creciendo, pero dentro de mí existía un dolor y muchísimas preguntas. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a mi padre? ¿Cómo fue que mi padre murió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué las demás personas o los demás niños tienen un padre y yo no? Muchas preguntas y mucho dolor. En las noches lloraba a escondidas, lo que hoy hablar de este tema así era impensable para mí. A mí alguien me preguntaba por mi padre y yo automáticamente decía, es un tema del que yo no quiero hablar. Entonces, nombrar los hechos, permitir darle voz a ese dolor y que salga de nuestro interior es vital, porque cuando nos callamos, todo ese dolor queda represado en el cuerpo. Luego se produce el vacío emocional y ¿qué va a suceder posteriormente? Toda una necesidad de querer taponar ese dolor. ¿Cómo? En mi caso, con redes sociales, en la infancia con los estudios, entonces saco buenas notas, saco buenas calificaciones, estoy muchas pantallas, muchos amigos, después voy creciendo, pero el dolor no se quita, el dolor se intensifica. El llanto era más fuerte. El día del asesinato de mi padre, que fue curiosamente un 8 de marzo, en la madrugada, yo buscaba la manera de encontrarme con alguien o irme sola a beber. Entonces empezamos a encontrar los excesos del alcohol. Una parte de mí seguía viviendo en automático, seguía estudiando o trabajando, alcanzando logros, pero internamente me encontraba profundamente quebrada, profundamente desgarrada. O sea, el asesinato de mi padre produjo un dolor y un duelo muy potente que yo vine a recoger muchísimos años después de la maternidad. O sea, estoy hablando de hace realmente poco que pude apropiarme y darle un lugar a ese dolor y decir, bueno, es válido esto que estoy sintiendo. No fue sino hasta mis 16 que yo pude saber la verdad de cómo habían sido los hechos del asesinato violento de mi padre a través de un documento público. Entonces, imagínate, Carla, yo de a los 16 era como defensora de los derechos de la mujer y me entero, oh sorpresa, que mi padre fue un maltratador, que su asesinato fue producto de una mala gestión emocional. ¿Y qué estoy haciendo yo hoy en día? Acompañando a personas para que puedan regular mejor sus propias emociones. Entonces, vemos que lo que ocurre a nuestro alrededor y nuestras historias, por esto digo que es una historia transgeneracional, porque es que lo que pasa con nuestros padres tiene que ver con nosotros mismos y lo que nosotros hoy vivimos tiene que ver con nuestros antepasados. Por esto vamos como tejiendo toda la historia, pero claro, conocer la verdad es como destapar y ponerle luz a algo que necesita salir, algo que necesita ser nombrado, algo que necesita ser recogido. Y Entonces, sobre todo, todo. Cata, sobre Ujú. todo aquí también ir eliminando ciertos tabús que hemos pasado hablando de lo transgeneracional,
generación tras generación y acabas de compartir con el mundo muchas ideas clave, muchas situaciones que se viven en los hogares independientemente de la región o del continente en donde nos encontremos. Por ejemplo, nos hablas de que un niño de 5 años o de cualquier otra edad tiene la capacidad de sentir que hay una ausencia, que no está más presente ese pilar tan importante para un niño o para una niña como puede ser la presencia de mamá y de papá. Tal vez el niño no pueda mencionar, no pueda darle voz a ese dolor y cuestionar y preguntar por qué, como decías ahorita, ¿por qué a mí? Y ese es otra de los temas que en el duelo también se debe de abordar, porque de repente las personas creemos que eso que nos acaba de suceder es una cuestión de mala suerte. El niño llega a creer, a pensar, a sentir que porque ha sido un mal hijo, una mala hija, le tocó perder a una figura tan importante como en tu caso a papá. Y el niño tiene que aprender a lidiar con esas creencias, con esos sentimientos, a aprender a vivir con esas emociones que ni siquiera le permiten adaptarse a una realidad. Y esto es sumamente importante también que los adultos que estén acompañando a un niño que acaba de perder a mamá o a papá tengan muy claro que aunque el niño se encuentra en una etapa en donde su pensamiento es totalmente abstracto, en donde probablemente no va a comprender el concepto de la muerte como tal, el niño sí siente. Y hablas tú de ese gran vacío emocional con el que fuiste creciendo, con el que sin duda alguna te desarrollaste como una excelente estudiante, lo decías con muchos amigos, sin embargo el dolor por haber perdido estaba latente en tu corazón. ¿Cómo fue, Cata, que recibiste esa noticia en otro punto álgido de la evolución del ser humano, como lo es la adolescencia? ¿Cómo viviste esa noticia? Vale, en la adolescencia ya no quería ser la estudiante modelo, sino que quería encontrarme con mi ciclo de amigos, con mi círculo de amigos, a beber a escondidas, de pronto hacer grupitos y sobre todo, Carla, también en mi adolescencia era el beber cuando se podía, porque igual mi madre siempre fue una madre que estuvo muy pendiente de ese tipo de situaciones, eh, pero lo viví muy en soledad, muy en mí misma, muy en, voy a ponerme, es de noche, voy a llorar hasta el agotamiento y aparte del llorar hasta el agotamiento, la cantidad de pensamientos negativos, de desmerecimiento. ¿Qué Esto me piensa pasó un a mí, adolescente en esas circunstancias, Cata? me quiero morir. Ahí empezó un pensamiento suicida. eh, la vida no tiene sentido. Yo decía, increíblemente, y esto, hoy hago esta sonrisa porque mi vida hoy es otra, pero en ese momento yo decía, yo por ahí hasta 28 años. Yo después de 28 años la vida es mucho, no tiene sentido, yo ya he sufrido mucho, yo ya he dolido mucho, yo ya no quiero saber nada. Y todo había perdido un sentido importante, porque lo que realmente tenía valor y peso para mí era mi padre, que era un ser que yo estaba amando, que yo deseaba, anhelaba en mi vida y no estaba. Entonces todo lo demás había perdido sentido. Después enterarme, entonces la rabia, ¿no? De por qué mi padre tomó esta decisión, cómo fue capaz mi padre de pegarle a una mujer, entonces, y luego esta infidelidad, pero toda esa cantidad de pensamientos iban haciéndome reaccionar automáticamente, tener desánimo por la vida, aparentemente feliz.
¿no? Porque ¿Cuáles fueron esas reacciones emocionales automáticas que tuviste y que hoy estás consciente de ello, Cata? eso de las reacciones fue más en la adultez, que ya fue cuando mi madre a los 17 años empezó un proceso migratorio y yo me quedé con mi hermana y ahí empecé a beber más, empecé a fumar y luego empecé a tener reacciones violentas, aún más grande, empecé a tener reacciones emocionales automáticas desproporcionadas Quiere con mi decir que a tus pareja, con Quiere la decir pareja que de a tus Melo. 16 años, Cata, 16 años aproximadamente, tuviste que emigrar de Colombia hacia España. No, mi madre se fue cuando yo tuve 17 años. Yo me quedé en Colombia, pero yo migré con 21 años. Y ahí fue otro proceso. Esto es lo que pasa con los duelos, Carla, que los duelos, si no se atienden, los arrastramos, y luego todas las decisiones que tomamos son como para agrandar ese dolor y vivimos en función de ese dolor. Entonces escucho música triste porque es que mi vida es demasiado triste, entonces entro como en un estado de victimismo, vivía como agrandando y agigantando ese papel de víctima, pero era porque nunca había podido sentir el dolor y realmente atenderlo. Después en el proceso migratorio todo se derrumbó porque hice un ¿Qué es proceso de todo, migración Cata? toda mi vida estable. Migré y yo tenía en Colombia mi profesión, mi trabajo, mi hogar. Y cuando migré, me quedé en Italia irregularmente. Entonces, con una ilusión de poder tener papeles en una proximidad del tiempo, pero eso no se dio. Y ahí fue como todo se cayó al piso y empezó el duelo de mi padre, el duelo del proceso migratorio. Pero yo aquí, ¿quién soy? Porque mi título, claro, todas las capas que yo me había puesto al dolor original, que era la muerte de mi padre, entonces me voy poniendo capas, voy siendo la profesional, voy siendo esto, voy siendo lo otro. Cuando todo eso llego a Italia, se cae, se derrumba, porque ahí ya no soy la profesional, ahí ya no tengo trabajo, ahí ya no voy a la oficina, ahí ya no soy todo eso que me hace proteger del exterior. Cuando todo eso se derrumba, el dolor es atiéndeme, atiéndeme, y yo tratando de poner más y más parches, ¿no? Entonces, más y más amigos, más y más alcohol en un nivel mucho más fuerte, los fines de semana discoteca desaforada, y a partir de ahí mucho comportamiento autodestructivo, porque de todo eso, sinceramente, es simplemente malestar interno lo que estamos ahí como tratando de anestesiar y de tapar. Luego migro a España, llegué a España con la intención, dije, bueno, aquí o sea, me arregla la vida o me voy para Colombia. Se surgió una oportunidad de trabajo importante y luego empecé a fumar marihuana. Y aquí fue donde me empecé a anestesiar profundamente, pero la marihuana causó un efecto en mí como muy a ir hacia unos comportamientos que yo jamás había experimentado. Entonces ¿Como empecé cuáles, Cata? ataques de pánico, eh, pensamientos demasiado violentos hacia otras personas. Entonces yo decía, esta no soy yo. ¿Quién es esta persona que está emergiendo? ¿Te ibas perdiendo cada vez más? Más, sí, cada vez más perdida, cada vez más alejada, cada vez más anestesiada. Pero decía, ¿esto qué es? Porque me desconocía y al mismo tiempo emergían de mi inconsciente muchas cosas que yo venía tapando desde la infancia, de ese dolor. Y luego llega una luz a mi vida, que es elegir ser madre. Yo en medio de esa crisis, porque yo venía en una crisis, pero ya como que nos acostumbramos, ¿no? A vivir una vida mediocre, a vivir una vida bueno, yo fumo, a mí la verdad, yo lo defendía, ¿eh? A mí me gusta fumar, yo soy así, yo descubrí a esta edad que a mí me gusta esto, esta es mi vida, que nadie se meta, ta, ta, ta. Y estamos en ese personaje de, pues yo hago con mi vida lo que quiero y voy a elegir ser madre. De repente nace este instinto muy fuerte que yo había dicho, yo hijos no quiero tener porque la vida no tiene sentido, pero me nació esto de ser madre. Cuando me embarazo, nos embarazamos, elegimos tener a Navi. Aquí me cambió la vida por completo.
por completo porque dije, bueno, ya no quiero fumar más, no quiero beber más. El embarazo lo viví como una desintoxicación, sinceramente, de toda esa crisis, de todos esos pensamientos negativos, de todo eso de sentirme tan... Y em, casualmente, porque yo creo que las coincidencias no existen, encontré a Ivonne Laborda y al Instituto Ivonne Laborda y empecé la formación en crianza consciente y educación emocional. Hice esta formación y empecé a darme cuenta de todo lo que había internamente que trabajar y ¿Y de, qué era lo que tenías que trabajar, Cata? Ahí en ese momento de tu vida en que se presenta ya la gestación de tu bebé, empezaste a ser cada vez más consciente de todo tu dolor, de todas esas pérdidas que venías arrastrando desde tu infancia, de los duelos que tuviste que enfrentar, unos en soledad, otros tratando de sobrevivir, pero al final de cuentas dándole frente a la vida con un corazón partido, con un corazón vacío, con un corazón que necesitaba sentirse lleno e ir a caer a ese mundo oscuro de las adicciones. ¿En qué momento, cuando ya empiezas a gestar a tu bebé, dijiste, basta, no más? ahí, justo en ese momento, dije, es necesario que me detenga. Y sobre todo fue como, no, mira, es muy curioso porque cuando me embaracé, yo dije, voy a hacer como una pausa, porque para mí, es muy extraño esto, pero para mí fumar no tenía ninguna consecuencia negativa en mi vida. Yo Que no eso era piensan muchos capaz, jóvenes, Cata. yo no era capaz de ver que eso estaba teniendo un impacto negativo no solamente en mí, sino en mi vínculo, en las relaciones que, que tenía a mi alrededor, en mi familia, o sea, en mi clan, y ¿Qué en cómo yo pasaba me en estaba... tu relación con tu madre, Cata? ¿Qué pasaba en tu relación con tus hermanos, con tus amigos? Porque ciertamente esto me resuena mucho, esta parte que nos estás compartiendo, porque en terapia, Cata, me ha tocado compartir en ese diálogo terapeuta con el consultante, con muchos jóvenes al igual que tú, que ellos creen que pueden controlar el consumo precisamente de las drogas, en este caso de la marihuana. Y muchos expresan que es una actividad meramente recreativa. ¿Qué con ello, Cata? ¿Cómo es que poco a poco vas perdiendo ese control, pero junto con ese control la persona se va perdiendo a sí misma y ahí es donde está el gran dolor? Aunado al haber perdido al papá, al haber emigrado, al haber perdido la identidad de la profesional, lo realmente doloroso, dicho por las personas con las cuales he trabajado en consulta, el gran dolor es perderse a sí mismo o a sí misma. Total, total, porque reduce tus capacidades cognitivas, em, o por lo menos en mi caso, personalmente, reducía mis capacidades cognitivas, me hacía reaccionar de una manera automática, desproporcional, pensamientos negativos, paranoia, ansiedad, estos ataques de pánico, y yo no era capaz de reconocerlo. O sea, era muy difícil para mí llegar a decir, esto realmente está afectando a mi vida. Incluso cuando decidí tener a mi bebé, embarazarme de mi bebé, yo dije, es como una pausa, ¿sabes? No lo veía como lo que realmente era y estaba ocurriendo. Fue hasta cuando hice el Zoom en el embarazo que me introduje en la maternidad, en el sentir, en crear las condiciones para recibir a mi hijo de la mejor manera posible, con todo mi amor, que pude mirar hacia un lado y decir, wow, realmente los años están pasando, realmente el tiempo está pasando y esto realmente está teniendo un efecto que no es positivo en mi vida. Esto realmente está impactando mi vida y como te lo digo, también a las personas que están a mi alrededor, a mis hermanas, a mi madre. Obviamente esto, mi madre siempre ha estado a mi lado tratando de aceptarme así como soy, pero el dolor que una madre siente cuando ve que su hija está llevándose y hundiéndose en esa tormenta, porque eso realmente lo que se vive es una tormenta mental y también
emocional, producto del vacío emocional y de todo el dolor que no se ha atendido, pues es muy triste y es muy doloroso. Luego cuando ya pude rescatarme, pude ver ese proceso, dije, wow, es momento de decir no, de parar. En el embarazo fue súper fácil, fue súper fácil. Para mí dejar de fumar fue lo más fácil. Lo difícil fue en el posparto. Cuando nace Navi, a mí nuevamente se me despierta todo, 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 todo. Y yo tenía muchas ganas de fumar. Decía, ¿cómo voy a poder sostener esto? Sin embargo, el amor tan grande que siento por mi hijo me ha hecho tomar las decisiones correctas. Y siento que aquí es donde necesitamos parar y recalibrar el centro y decir, bueno, yo hacia dónde quiero ir con mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo empecé el máster, dar voz al niño del Instituto Ivonne Laborda, con la intención de tener herramientas para poder educar mejor a mi hijo, acompañar mejor a mi hijo. Pero lo que esto produjo en mí fue la transformación. Y uno de los cambios más grandes y significativos y que yo agradeceré con todo mi corazón y por siempre a Ivonne y al instituto fue haber dejado de necesitar fumar, porque yo necesitaba fumar para sentirme bien, para estar tranquila, para anestesiarme, porque realmente lo que me producía era anestesiarme y no pensar y no atender toda esa pérdida de identidad que ya mencionaste, el dolor de la muerte de mi padre, toda esa transformación de mi vida que han sido cambios que yo misma he elegido, porque realmente yo los he elegido, yo elegí migrar, yo elegí quedarme en Italia, yo elegí venir a España, yo elegí fumarme el porro, o sea, todas estas han sido decisiones mías, pero que han generado un impacto muy fuerte y que yo no había podido como dimensionar todo eso. Entonces, llegar al máster y hacer todo el proceso de sanación de mi niña interna, de recoger a mi niña, ahí fue donde empecé a decir, wow, yo esto era lo que necesitaba. Y poder decir, mira, no necesito fumar. Puedo ¿Qué direccionar mi vida. significa, qué significa, Cata, tomar a tu niña interior? ¿Qué significa escuchar a tu niña interior? Significa conectar con todo lo que necesita mi cuerpo, mi ser, y aceptarlo y hacerlo y darme el permiso de ser quien quiero ser. Eso significa conectar para mí con mi niña interior. Es escucharme en todos los momentos, es aprender a sostenerme en los momentos que son incómodos, porque no significa que entré al máster y ha sido súper fácil todo este proceso. No, porque no ha sido fácil realmente estar aquí y hablar de este tema. Hoy han sido los temas más potentes de este, ni pensaba que iba a hablar, pero ha sido también importante mencionarlo porque es una realidad que se vive. Entonces, mencionar todo esto, nombrar esto y conectar y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente está necesitando mi niña interior herida? ¿Qué fue lo que realmente necesitaba que le dieran y que a lo mejor no obtuvo, por lo que sea que fuera? Y conectar con ese sentimiento, conectar con esas necesidades y darme el permiso de ser quien realmente quiero ser, de escucharme, de sostenerme en esos momentos tristes, en esos momentos de soledad, entender, wow, entender cuáles fueron mis creencias, qué creencias me llevaron a mí a tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué ¿Cuáles creencias fueron llevan? esas creencias, Cata? ¿Cuáles Las fueron esas de, creencias? las de desmerecimiento, por ejemplo, creer que no soy suficiente, creer que necesito tener el control de todo. Entonces, ¿qué es el amor? ¿No? Yo pues crecí sin un modelo de pareja, entonces, claro, la pareja era para mí el boom, porque yo no sabía lo que era el amor. Si no era el control, entonces, ¿qué es el amor? ¿No? Hay muchas cosas que creía que tenía que ser, cómo Pero tenía que aparte ser. con un corazón vacío. O sea, te emparejaste con un corazón dolido, un corazón
que estaba totalmente partido por todo lo que le había tocado perder en la vida y que no había tenido la oportunidad de vivir de manera consciente y natural sus propios procesos en el duelo. Y aparte, con ese corazón tan dolido, tan lastimado, dar el paso a emparejarse y procrear a un nuevo ser. ¿Cómo fue esa experiencia, Cata, para ti? Fue una experiencia maravillosa. Para mí, claro, la mujer que yo era cuando conocí a Gary, que es el padre de mi hijo, mi pareja actual, pues no es ni el 5% de lo que soy ahora. Soy muy diferente, soy otra persona. Pero es curioso porque cuando yo lo conocí a él, él me dijo, tú y yo vamos a tener un hijo. Y yo le decía, estás loquísimo, loquísimo. Pero bueno, nació este instinto, ¿no? Que ya mencioné de querer ser madre, de yo quiero maternar, yo realmente, y era de mis entrañas que me venía esto de ser madre. Muy asombroso. Cuando me embarazo, fue maravilloso. Fue sentir algo increíble. Para mí, Navi es como una salvación. Que yo, no es que yo quiera poner que mi hijo sea mi salvador o que mi hijo, pero realmente fue así. Fue lo único que me hizo a mí adquirir una conciencia de decir hacia dónde estoy dirigiendo mi vida, adquirir una luz y una potencialidad para poder seguir y decir, yo voy a triunfar, ¿sabes? Yo puedo triunfar, yo puedo ser exitosa, yo puedo ser todos esos sueños que yo tenía, porque yo siempre he sido súper soñadora y súper materialista de los sueños. Pero en un momento, todos esos sueños empezaron a verse anestesiados. Todo eso porque cuando anestesiamos la tristeza, no solamente anestesiamos la tristeza, anestesiamos también toda nuestra potencialidad creativa. Y esto era lo que me ocurría con el alcohol y también con la marihuana, que me estaba anestesiando toda la potencialidad creativa de lo que realmente soy. Entonces, embarazarnos fue como, wow, hay hoy un ser maravilloso en nuestro interior, o sea, en mi interior como Natalia Catalina, pero también algo que estoy gestando que también es un ser maravilloso y que nos invita a transformarnos y a ver la vida con una luz increíble, con una potencialidad espectacular. Y aquí viene algo súper potente, y es que cuando yo me embaracé, yo dije, no, yo tengo a mi mamá, por favor, viene a vivir conmigo, yo a los 3 meses puedo empezar a trabajar, me voy a reincorporar a mi vida, voy a seguir fumando porros. Nada más equivocado, o sea, jamás imaginé que cuando nació a mi hijo, lo único que yo quería era estar junto a él, era acompañarlo, era fortalecer y unir ese ciclo entre Gary, mi hijo y yo. No me interesaba ni 5 y aún todavía no es que me interese mucho encontrar trabajo o era como, no, o sea, ese trabajo ya es nada que ver. Yo estoy por y para mi hijo. ¿Le Claro, habías encontrado sentido a la vida más allá de esos títulos que de repente solemos los seres humanos volverlos un maratón? A ver en qué momento llegamos a convertirnos en esa licenciada, en esa doctora, en la terapeuta, en la asesora en la crianza consciente y de repente en esa carrera podemos correr el riesgo de perdernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y por lo que logro interpretar de tus palabras es que a raíz de esa gestación, de ese nacimiento de tu hijo, se volvió en un catalizador en donde te volviste una mujer todavía más consciente de tu propia historia, de las necesidades que Cata venía anestesiando a lo largo de su vida y que no fue hasta que validó y nombró todo lo que le estaba pasando, pudo dar ese paso hacia otro peldaño de tomar su corazón, de ver qué es lo que le dolía al corazón y tocarlo con mucha compasión, con mucho amor y paciencia para poder sanarlo. Cata, muchas personas creen que convertirte en una madre consciente es igual a ser una mamá perfecta. Y es todo lo contrario.
quisieras compartir con todos nosotros qué ha significado para ti ser una mamá consciente. A ver, yo creo que nosotros somos perfectos. O sea, yo sí creo en la perfección, pero no en la perfección basada en el modelo de seguir tal cosa, sino la perfección del ser. O sea, yo siento que soy una mujer perfecta y siento que soy la madre perfecta de mi hijo y que mi hijo es perfecto y que tiene también un padre perfecto. Para mí, la perfección está en todo. Pero ser una madre consciente es otra cosa. Es hacerme consciente de lo que me está pasando a mí con relación a lo que está viviendo mi hijo. ¿Por qué esto que está haciendo mi hijo me molesta a mí? No tiene que ver con mi hijo, sino que tiene que ver conmigo. ¿Por qué lo que está haciendo mi pareja, el hecho de que esté sentado en el sofá descansando, me enerva tanto a mí? No tiene que ver con él y su necesidad de descanso, sino con lo que me está sucediendo a mi interior, con mi propia historia personal, con cómo me relaciono yo con el descanso, por decir cualquier cosa. Eso significa para mí ser una madre consciente, consciente de lo que yo estoy sintiendo. El proceso de transformación del máster era para encontrar herramientas para relacionarme mejor con mi hijo. Esa era la intención del máster. Pero lo que yo no sabía era que lo que iba a encontrar en el máster, contigo como tutora, con la mini tribu, era herramientas para poder encontrarme a mí misma, para poder recogerme, para poder mirar mi historia personal, para poder sanar y, como tú dices, tomar mi corazón y extender, abrir, a conectar con mi alma. Esto es lo que ha sucedido en mi vida y ha Y sido ese es un muy gran potente. trabajo personal, Cata. Me tocó acompañarte, híjola, en un proceso, como lo hemos llamado, totalmente consciente, en un gran trabajo que no solamente lo acabas de decir, se hace como mamá. Uno ingresa a este estudio y desea convertirse en esa asesora en crianza consciente y resulta que más allá de un título, pues te lleva a realizar un viaje verdadero hacia tu interior y surfear olas grandísimas que tienes que mantenerte en esa ola guardando equilibrio, pero resulta que esa ola es la ola del dolor que te causó todo lo que te tocó vivir en tu infancia. Y luego viene otra ola que también te sumerge a lo más profundo de tu ser, en donde tienes que ir a tocar eso que te duele. O sea, no basta con mirarlo. Ahora tienes que pasar a otro escalón, que es tocar eso que tanto te ha dolido, validarlo, nombrarlo. Y otro punto creo que también, Cata, es perdonarse y perdonar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque si hablamos de la visión de la crianza consciente, pues también nos podemos dar cuenta que nuestros padres nos han dado solamente lo que ellos han podido dar, porque a su vez ellos recibieron lo que pudieron darle, en este caso, nuestros abuelos. Y en tanatología decimos que hay que aprender a capitalizar nuestras pérdidas. Y en este punto, Natalia Catalina, yo como tu tutora me he dado cuenta, he sido testigo cómo has podido capitalizar esas pérdidas, cómo a través del dolor lo has convertido en una gran experiencia de vida y te ha convertido en esta joven madre de familia, en una mujer altamente resiliente, en una mujer que hoy por hoy inspira también a otras madres de familia, a otras jóvenes, a tener fe en primer lugar en ese ámbito de lo divino, en que hay una fuerza que cuando a ti se te termina esa fuerza, esa otra fuerza es la que te sostiene y es la que te da el impulso para seguir adelante. Pero también en estos grandes procesos de transformación personal consciente, aprende uno a descubrir, y creo que a esto te referías con la perfección. Aprende uno a descubrir cuáles son todas esas virtudes que están dentro de nuestra alma, como la empatía,
la templanza para decir me mantengo de pie y voy hacia adelante, la virtud de la valentía, porque vivir este proceso consciente no lo hace cualquier persona. Hay que tener realmente valor para ir hacia adentro de nosotros mismos y descubrir esa parte de la sombra que no nos gusta y que además la sociedad nos ha enseñado que no podemos nombrar ni validar nuestra sombra. Y resulta que ahí está la riqueza del ser humano, porque mientras no vayamos a esa parte oscura de nuestro ser, no vamos a poder descubrir que tenemos grandes virtudes como la humildad, la templanza, la fortaleza, la capacidad de salir adelante aún con los embates de la vida. Pero aparte en esta transformación consciente, Cata, también te das cuenta que eres una mujer o un ser humano lleno de talento, de dones. Y eso es lo que te convierte verdaderamente en esa mamá consciente, en esa asesora que hoy por hoy te ha tocado también acompañar a otras madres y a otros padres de familia. ¿Cómo has podido tú, Cata, llevar esta parte de la crianza consciente en pareja? Bueno, esta parte ha sido muy potente. Nosotros experimentamos también una crisis muy fuerte, pero era muy necesario. Era muy necesario tomar distancia y tomar límites y darnos cuenta que no somos los jóvenes que nos conocimos hace 6 años, locos y bueno, estos jóvenes no somos más, que hay un ser humano, un bebé que necesita unas condiciones para crecer en amor y en armonía. ¿Ha representado un desafío para nosotros? Sí, pero también una oportunidad maravillosa de conectarnos a un nivel mucho más profundo. También de reconocer todo lo que significaba la violencia pasiva, que no es lo que normalmente nos han enseñado, o sea, no necesitamos golpear a una persona o tratarla mal para hacerla sentir mal, sino como esta violencia tan sutil y tan silenciosa, hacernos conscientes de eso, hacernos conscientes que el otro también tiene una historia personal, que el otro también tiene unas heridas que sanar y que necesito hacerme cargo de mi propio proceso de vida, porque eso era lo que pasaba, o lo que me ocurría a mí era que relegaba a mi pareja como toda la responsabilidad de hacerme feliz, porque yo no podía hacerme feliz, hacerme cargo de mi propia felicidad. Entonces, primero, hacerme cargo de mí ha sido el reto más grande, de no responsabilizar a los demás, como has mencionado tú, de aceptar y de perdonar que todo lo que nos han dado en nuestra vida, nuestros padres, ha sido lo mejor que han podido hacer y que nuestra pareja no es la responsable de nuestra felicidad, sino es simplemente nuestra compañía. Así es como yo veo actualmente a mi pareja y me relaciono mejor con él. Después de esta crisis en la cual nos separamos, tuve un tiempo como madre soltera, fue súper difícil, fue súper doloroso, mi hijo también lo vivió y hacerme consciente de ese dolor, de decir, bueno, vamos a tomar decisiones desde un lugar adulto, desde un lugar maduro. No es fácil con nuestras historias de vida personales, pero tampoco es imposible y también se puede hacer con trabajo, con esfuerzo, con conciencia, con límites, aprender a retirarme, aprender a dar un espacio, aprender a hacer acuerdos y respetar los acuerdos. Todas estas cosas han sido la pareja consciente. Tenemos heridas, tenemos pasados, pero podemos trabajar en esos nombrando la verdad y también centrándonos mucho en la armonía y el bienestar de nadie, en recoger eso que fuimos, esos niños que fuimos y ofrecerle a él algo diferente, algo que a nuestra consideración sea mejor, más armonioso, más respetuoso, se vive desde otro lugar, desde el lugar de la conciencia, que es un lugar muy humano, ¿no? Es el lugar de decir, yo me puedo equivocar, pero también puedo corregir ese error y ya no es un error, sino una lección de la cual podemos aprender. Eso para mí ha significado el ser pareja consciente.
Me conmueve mucho, Cata, escuchar esto que nos estás compartiendo, porque pareciera que estoy hablando con una mujer experimentada y me refiero, no hago a un lado tu experiencia, porque realmente eres una joven con muchas experiencias a tu corta edad, experiencias que te han simbrado, pero que también te han construido en el hermoso ser humano que tú eres. Mm, Muchas mujeres de mayor edad que tú, es muy difícil validar y nombrar lo que le ha pasado. Es muy difícil también llevar una relación de pareja cuando no se tiene la capacidad y la empatía de humanizar al otro, de hacernos conscientes de que cada una de las personas que vivimos, que habitamos este planeta, todos venimos con un libro en donde, en primer lugar, nuestros padres han escrito esa historia. A esto el doctor Miguel Ruiz le llama el libro plateado de la vida, donde los adultos de nuestra vida les tocó escribir parte de nuestra historia. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de esa historia, de lo que esa historia nos ha dejado, momentos de alegría, de felicidad, probablemente con un corazón que le ha faltado llenar en ese tanque de amor. Otros nos hemos podido dar cuenta que hay heridas, que hubo violencia activa, que hubo violencia pasiva, pero al final de cuentas, mientras nosotros no nos hacemos consciente de ello, pues no podemos lograr esa gran transformación personal que tú has logrado y que ha impactado también en esa relación de pareja. Y hoy por hoy me toca, como una mujer más adulta que tú, ver tristemente que muchos jóvenes deciden a la primera, en el primer conflicto, como decimos en México, no sé cómo digan en España, en Colombia, pero en México decimos tirar la toalla en el primer problema que se presenta con la pareja. Y realmente es un gran trabajo poder comunicarnos. En primer lugar, ver la historia de tu pareja. ¿Qué es lo que sostiene a tu pareja? ¿Cuál es esa historia? Validar que esa otra persona, al igual que tú, le ha tocado vivir experiencias difíciles y que está en otro camino, en otro proceso diferente al tuyo. Porque de repente cuando nos encontramos en este proceso de crecimiento, de transformación personal consciente, queremos acelerar el proceso de los demás. Y nos podemos ver con falta de respeto, con falta de empatía y también de deshumanizar a nuestra pareja. Por eso me atreví a hacerte esta pregunta: ¿cómo lo han vivido en pareja convertirte en esa mamá y en ese papá consciente? Ahora, Cata, ¿cómo tú has podido observar después de esa experiencia que tu hermoso bebé, me tocó conocerlo en ese encuentro maravilloso que tuvimos con Ivonne y con todas las alumnas del máster Dar Voz al Niño en octubre del 2024? Conocer a tu madre, una hermosa mujer a la que le mando un gran abrazo, una mujer también muy resiliente, una mujer muy amorosa, humilde también. En la conversación que tuve con tu madre, una mujer de gran humildad para aceptar todas aquellas cosas que en ese momento de su vida ella no supo cómo hacerlo, pero que hoy por hoy se ha convertido en esa mamá que cada uno de sus hijos necesita. Pero ¿cómo es que tú, Cata, con todas estas experiencias que te ha tocado vivir, cómo es que tú has visto a tu bebé siendo esa mamá consciente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese ánimo? ¿Cómo ves ese crecimiento, su desarrollo? Lo veo
increíblemente bien. O sea, siento que cuando nos hacemos conscientes de nuestra propia historia, de nuestras heridas, de nuestros traumas, empezamos a tener unos vínculos diferentes a nuestro alrededor. Y el vínculo que tengo con mi hijo es lo más importante. Entonces, ya no vamos a lo que yo quiero que haga lo que yo quiero, sino a quiero que tú estés bien, quiero que tú te sientas bien. Lo más importante es que tú te estés sintiendo bien. Ese es como nuestro super lema, ¿sabes? Nadie se está sintiendo mal, entonces hay como que, no, esto lo está haciendo sentir mal. Y esta brújula de las emociones, el sentir, es lo que nos hace tomar las decisiones en la crianza de Navi. Lo veo muy conectado, abierto, se expresa, grita y nosotros lo aceptamos en su ser. Y siento que Gary y yo lo tenemos como súper claro, nosotros vinimos a acompañar el proceso de desarrollo de Navi. Y en ese proceso de desarrollo nos estamos encontrando nosotros mismos. Es maravilloso porque estamos criándolo a él, pero realmente también nos estamos acogiendo y acogiendo a nuestro niño interior. Entonces es muy enriquecedor conectar desde el sentir, desde el amor, quitarnos todos esos modelos de tan cuadriculados y estructurados de dormir a tales horas, todo así como muy fafa. Es como desmontar toda esa crianza y bueno, vámonos a lo básico, el sentir, que parece muy sencillo, pero cuando empiezas a profundizar en lo que significa realmente conectar con el sentir, wow, te das cuenta de, uy, porque a mí me cuesta aceptar, por ejemplo, la alimentación, que mi hijo rechace este alimento, o que mi hijo no quiera darme un beso, o que no quiera jugar. Entonces, viene relacionado con nuestra propia historia. Así es como lo veo maravilloso, lo veo que crece súper bien, lo veo expansivo, lo veo como en el mundo abierto a millones de cosas divinas. Así es, y yo ahí como acompañándolo, respetándolo, aceptándolo y poniendo en práctica todo esto que ha sido para mí una gran bendición, para mi familia. Ha sido una bendición la crianza consciente, totalmente. Y por ende, han venido en pareja abonando a esa autoestima y sin duda alguna, pues ese bebé en algún momento de la vida se va a convertir en un adulto muy fuerte emocionalmente hablando, también consciente de cómo le va a tocar a futuro acompañar a los que van a ser tus nietos, Cata. Pareciera, pareciera que es muy lejano ese escenario, pero claro que llega. Y si nosotros en este momento queremos tener un mejor espacio donde vivir, un mejor planeta, personas con un mayor sentido humano, con esa calidez y calidad humana, pues yo creo que nuestra tarea no está en el futuro, está en el presente. Está en criar, en acompañar, en dar presencia, en dar ese amor, ese validar las emociones a nuestros hijos, lograr esa intimidad emocional, porque en esa medida también nuestros hijos a futuro habrán de crear a nuestros futuros nietos. Así que el trabajo, Cata, que estás realizando junto a tu pareja y también con el apoyo de tu madre, es un gran trabajo que estás haciendo como mamá. Me siento como tu tutora del máster Dar Voz al Niño, me siento muy orgullosa de cada uno de tus logros, de tus esfuerzos, de ese empeño que has puesto y sobre todo, Cata, ese carácter resiliente como el ave fénix. Nunca perdiste la esperanza, siempre en tu mente con la meta y el objetivo muy claro de quién quieres convertirte hoy por hoy. Y lo estás haciendo muy bien, querida Cata, muy bien. Y estoy segura que a través de tus asesorías como en Crianza Consciente vas a lograr tocar muchos corazones de madres y padres de familia, pero también a su vez eso se va a multiplicar en esos niños que necesitan también hoy que se les dé voz. Cata, no me queda más que agradecerte la presencia en este podcast de Llévame contigo y vuela. Pero antes me gustaría que compartieras
con el mundo, porque seguramente habrá mamás, papás que al escuchar esta historia, jóvenes que escuchen tu historia, que quieran tener un acercamiento contigo, que probablemente algún joven, alguna mamá que le haya tocado vivir la misma experiencia que tú, no sepan cómo salir de este mundo oscuro de las adicciones, no sepan cómo dar frente al hecho de convertirse en mamá. Entonces me encantaría que nos compartieras cómo pueden ellos conectarse contigo y cómo pueden también ser acompañados de tu mano, desde tu corazón, como asesora en la crianza consciente. Gracias, Carla, primero que todo por la invitación a este maravilloso espacio de reflexión y de crecimiento personal. Para mí sería un honor acompañar a cualquier persona y si puedo servir para la transformación de alguien más, estaría muy grata con el universo y lo haría con el mayor de los gustos. Para encontrarme en Instagram, tengo Instagram como @cata.sana y también tengo un podcast que se llama Florecer desde el Ser. Por ahí también pueden escuchar mi voz y las reflexiones sobre diferentes temas. Y creo que por el canal de Instagram podrían encontrarme a través de un mensaje directo. Podría acompañarlos si así lo desean. Gracias, Muchas Carla. gracias. De verdad te agradezco en el corazón y creo que no es una coincidencia haber cruzado nuestros caminos. Estoy firmemente consciente de que ha sido una hermosa diosidencia. Repito, para mí ha sido una gran bendición acompañarte como tu tutora en el máster y ver ese crecimiento que has tenido potencial y sin duda alguna vas a seguir creciendo y vas a tocar muchos corazones en el mundo, Cata, y ayudando a otras personas también, no solamente a darle voz a ese niño que hay dentro de sí, sino también sanando. Te mando un gran abrazo en este momento y que Dios te bendiga abundantemente, Cata. Amigos, los invito a todos que den like a este episodio, que compartan con sus familiares, con sus amigos, que vuelvan a escuchar esta historia de Natalia Catalina y que también, al igual que yo como su tutora, como mujer, como madre de familia, como profesionista, sientan esta misma inspiración a través de su historia. Sin otro motivo más que nos vemos en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.